Qué alegría estar en Córdoba. Todo lo que quiero decir para arrancar. Quiero contarles de una revolución tecnológica e informática que ocurrió hace 5 siglos atrás y que transformó la cultura, la economía y la política. Esa revolución fue la revolución de la imprenta. La imprenta fue una tecnología de la información, es una tecnología de la información, una un poco vieja, pero cuando la mira en detalle y analiza su historia, ve que provocó uno de los más grandes despertares de la humanidad. Provocó el Renacimiento. Nos despertó de la Edad Media a la ebullición de ideas que vivimos hoy en día. Y en el contexto y en el mundo en el que estamos viviendo hoy, somos muy afortunados de estar viviendo otra de esas revoluciones. Otra de esos grandes cambios de paradigma que están atravesando todos los órdenes de nuestra vida. Yo no tengo que explicarles a ustedes cómo es que Internet, cómo es que la red cambió la forma en que trabajamos, la forma en que comerciamos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que comunicamos. Cambió prácticamente todo y trajo un gran despertar y está trayendo un gran despertar a la humanidad. TED es un símbolo del renacimiento que está ocurriendo a partir de la red. Y frente a ese gran cambio, la gran materia pendiente es la política. La política es lo que tiene los mecanismos de defensa más fuertes para resistir ese cambio. Y creo que más que nunca en el mundo que estamos viviendo hoy, hay que innovar donde nadie se está animando a innovar. Y eso es en política. Vuelvo a la imprenta. A mí me gusta mucho la historia de la computación, la historia de la información y cuando uno analiza y empieza a mirar en detalle la historia de la imprenta, hay anécdotas que son muy curiosas. Una es que los primeros que se opusieron a las imprentas en la Europa medieval fueron los dramaturgos. Los dramaturgos, los tipos que escribían obras de teatro en los teatros de cada pueblo, veían que su obra se replicaba por el continente europeo sin su consentimiento. Y se empezaron a organizar y salían a quemar imprentas. Los dramaturgos. Algo que genera un eco muy claro muchos años después, cuando vemos lo que ocurrió con la irrupción de Internet y la crisis que provocó también en las industrias culturales, en la industria de la cinematográfica, en la industria discográfica. El plano cultural es lo primero que se ve afectado por la irrupción de una tecnología de la información. Y la imprenta se consolidó a lo largo de un proceso de 5 siglos. Le llevó 4 siglos imprimir más de 1.000 millones de libros. Durante los primeros 100 años solamente se imprimieron libros en latín. A partir del año 100 en adelante empezaron a editarse libros con lenguas vernáculas que empezaron a construir la idea de nación a partir del lenguaje con esa nueva tecnología de la información. Y cuando aparece la imprenta, el contexto en el que aparece es muy interesante. Leer y escribir era algo que solamente los poderosos podían hacer. Los que sabían leer y escribir en la Europa medieval eran los monjes más poderosos en los monasterios. Incluso los escribas que trabajaban para esos monjes sabían usar el lápiz, la tinta, el papel, replicar los simbolitos, pero no sabían leer lo que estaban replicando. Eran fotocopiadoras humanas. Tenían la herramienta para despertarse, para elevar su conciencia, pero no la sabían usar del todo. No les daban esa información. La irrupción de la imprenta democratizó la lectura y la escritura. Todos nosotros aprendimos a leer y escribir a los 6 años. En el siglo XIV, en el siglo XV, plantear que un chico de 6 años sabe leer y escribir es como plantear hoy que un chico de 6 años podría programar una computadora. Y el secreto es que el chico de 6 años puede programar una computadora. Internet, la computación, la revolución que estamos atravesando hoy, está generando lo que a la imprenta le llevó 5 siglos en 5 décadas. O sea, lo que nos está marcando la red es que el cambio lo podemos provocar en una generación. En una generación. Antes, la sensación de generar un cambio en una generación era algo imposible de pensar. Por eso la gente decía, loco, hay que apurarse, agarremos las armas y salgamos a matar a todos porque esto no va a cambiar de otra manera. Hoy eso ya no hace falta.
Sabemos que tenemos una herramienta mucho más poderosa, una herramienta de conocimiento que se está diseminando y distribuyendo al mundo a una velocidad acelerada y exponencial. Hay una frase de Lincoln que me gusta mucho, que él decía que los dogmas del pasado son inadecuados para el tormentoso presente. Los dogmas del pasado son inadecuados para el tormentoso presente. McLuhan lo ponía de otra manera, que un poco más cínico, decía, hacer política es resolver los problemas de hoy con las herramientas de ayer. Y yo permanentemente me pregunto si tiene que ser así necesariamente. Una de esas herramientas, la herramienta clásica de la imprenta, del contexto industrial y de la imprenta, es el contrato. El contrato es la forma que encontró la tecnología de la información de la imprenta para construir sistemas. Y mi viejo es abogado, yo no, pero siempre me interesó un poco el derecho, y cuando empecé a encontrarme con contratos en mi carrera, empecé a descubrir un extraño paralelismo entre el contrato y lo que es el software, lo que es un programa informático. Y hay algo muy impresionante entre las dos cosas, es que son estructuralmente idénticos. El contrato, si lo miran, tiene términos, definiciones de términos, y después cláusulas que operan sobre esos términos. El software tiene variables y después funciones que operan con esas variables. La diferencia está en el lenguaje que usan. El contrato usa el lenguaje humano, usa el lenguaje alfabético y está sujeto a la interpretación humana. El software usa el lenguaje lógico y tiene que pasar sí o sí por el rigor de la interpretación de una máquina. Una de las formas de contrato que ineludiblemente más marcan la conducta de las personas es el dinero. El dinero, el billete que tenemos en la billetera es un billete impreso, producto de esa tecnología de la información. Fíjense si serán importantes las imprentas, que incluso en la coyuntura local, de la política local, en las noticias del día a día, lo que se debate, chicone, papel prensa, imprenta, tecnología hace 5 siglos atrás. Otra tecnología, otra implementación del contrato que claramente tiene un efecto muy fuerte es la ley. La ley, la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, esas formas de código impactan en nuestra vida hoy en día. Y la consolidación de la imprenta, a la imprenta le llevó 5 siglos consolidarse. La aparición del papel moneda fue hacia el siglo XVIII, empezaron las primeras experimentaciones con papel moneda, y la instalación del sistema del Estado-Nación también fue en el siglo XVIII, siglo XIX. Las constituciones, la República moderna. El Estado-Nación es un accidente tecnológico. La razón por la que tenemos el sistema político actual es porque no había la tecnología que tenemos hoy para poder representarnos. Entonces teníamos que tener representantes físicos en una capital. Y la extensión de un territorio nacional tiene que ver con la capacidad de comunicación e informática que había en el siglo XIX. La capacidad de control que hay desde la capital hasta la frontera. Por eso los países tienen el tamaño que tienen. Es la capacidad de comunicación que había para organizar un territorio. Un territorio muy grande, pero no global. Y hoy vivimos cada vez más en un mundo global. Tan viciado se volvió ese sistema que incluso en aquellos países que fueron pioneros en estas ideas, indudablemente, hemos visto en los últimos 20, 25 años que un padre y un hijo fueron presidentes, que un marido y casi su mujer fueron presidentes. En Argentina vimos el marido y mujer presidente. Y yo siento que soy como el chico en la fábula de las prendas del emperador, señalando que básicamente eso tiene más que ver con, esa relación sanguínea con el poder tiene más que ver con la monarquía que con la democracia, que con algo que permita la participación de todos, porque la democracia es la participación de todos nosotros. Incluso, esto se me disparó para cualquier lado. Incluso, cuando miramos los congresos y los ámbitos políticos, lo primero que vamos a detectar es que son todos abogados. El 80% de los políticos, de los presidentes, de los diputados, son abogados. Y la razón por la que eso es así es que son los hackers del viejo sistema. Son los que saben manipular ese código y son los que entienden las formas del poder de ese viejo sistema, de ese sistema estancado que no da más.
Entonces, un día navegando por internet en un sitio que me gusta mucho, se llama Quora, me encontré con esta pregunta que no tenía respuestas todavía. Si internet es la nueva imprenta, ¿cuál es la nueva democracia? En lo que muestro acá, yo vengo del mundo de la tecnología, del mundo de los sistemas, y lo que muestro acá son tres estructuras de redes. La primera estructura es una red centralizada. Es una relación de uno a muchos, de uno a muchos. Uno, el rey, Dios, muchos, el resto, el pueblo. La red descentralizada es una relación de pocos a muchos. Pocos a muchos. Ese es el contexto en el que estamos hoy. Hoy vivimos en un mundo de pocos a muchos. Hay pocas personas con capacidad de producción industrial. Pocas personas con capacidad de producción industrial, muchos consumidores. Hay pocas personas que tienen la capacidad de tener un canal de televisión, pocas personas que tienen la capacidad de tener una radio, muchos televidentes, muchos radioyentes, muchos lectores de diarios, pocas imprentas. El acceso a ese costo de producción industrial es elevadísimo. Internet, la red, es el primer contexto que equiparó esa ecuación. El costo de emitir señal es igual al costo de recibir señal. Y por eso la red permite una estructura de muchos a muchos. Hoy todos podemos producir un disco y distribuirlo a cualquier lugar del mundo, hacer un programita de televisión en nuestra computadora casera y ponerlo en YouTube y que lo vea cualquiera, escribir y que nuestro texto se difunda a cualquier lado, desde Twitter compartir reflexiones y pensamientos con cualquier persona del planeta. Todos tenemos la capacidad de empezar a expresarnos al mismo tiempo que recibimos mensajes de otros. Y en ese contexto de muchos a muchos es la estructura sobre la que está fundada Internet. Internet nace en la década del 60 como una estrategia del ejército norteamericano para protegerse ante un eventual ataque nuclear. Y ellos llegaron a la conclusión que la estructura más fuerte para sostener un ataque nuclear y no comprometer información sensible es una estructura distribuida. Está en la naturaleza, está en todos lados. Pero abrieron la caja de Pandora y esa estructura distribuida no paró de crecer y no para de generar un cambio de paradigma en el mundo hoy. Lo que quiero recalcar es que veamos siempre la película, no nos quedemos con la foto, veamos la película de lo que está pasando. Y si vemos la película, vemos que Internet llegó a 1/3 de la humanidad en 2 décadas. La web puntualmente llegó a 1/3 de la humanidad en 2 décadas. Desde 1990 hasta el 2010, 2.400 millones de personas en el globo entero accedieron a la web. Mucho más rápido que la televisión, que la radio y que, ni hablar, el libro o la imprenta. El ritmo de adopción es exponencial y acelerado. Y particularmente en la Argentina estamos empezando a ver un país que ya tiene 60% de conectividad y si miramos esos ritmos de adopción tecnológica, probablemente hacia el final de la década podamos ver no solamente nuestro país, un continente entero plenamente conectado.